Bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos a dejarlo por aquí. Estaba comiendo justamente ahora esa proteína. No tenía ninguna intención de hacer un video a esta hora, pero abriendo mi cuaderno donde apunto las reflexiones de las cosas que observo y de las cosas que voy aprendiendo día a día, he leído justamente la primera página y me he quedado meditando un par de líneas, solo 3 líneas. Me he quedado meditando, me he quedado pensando cuánta verdad. Y dije yo, es que no debo pensarlo. Voy a hacer un video sobre este tema. No importa que sea corto, pero siento que muchas personas allí necesitan saberlo. Porque esto para mí ha sido una volada de cabeza básicamente. Desde el primer día recuerdo cuando lo apunté. Y ahora que lo he repasado, que lo he leído, me doy cuenta de la verdad. Y es sobre nuestro ser, sobre nuestro interior, sobre qué es el ser, sobre el subconsciente y sobre la automatización que tenemos subconscientemente, cómo operamos, cómo opera nuestro ser, cómo hacemos nuestras cosas día a día, cómo actuamos. Y dice solo, todo inicia en el ser. ¿Qué es el ser? El ser es tu esencia, nuestra interioridad, nuestro ser, nuestro interior. Está dentro, no es algo que se ve, no es como solo el físico, que es algo que está externo. El ser es en nuestro interno, está en nuestro interior, dentro de nosotros. El ser en nuestro interior. Todo inicia en el ser, en nuestro interior, en nuestros pensamientos. En nuestros pensamientos. ¿Cómo influyen nuestros pensamientos en el ser? Todo inicia, estaba yo pensando y reflexionando, todo inicia en un pensamiento. Tú piensas en una acción, pero todo empieza en un pensamiento. Luego ejecutas una acción, la pones en práctica, la pones en marcha, la actúas, la pones en obra, empiezas a construir, a obrar. Todo empezó aquí, en un pensamiento. Y creencias, en nuestros pensamientos y creencias. Si nuestro pensamiento es limitante, porque actúas con una creencia negativa, una creencia limitante, porque eres una persona que tiene muchas limitaciones. Eres una persona que carece de optimismo, una persona que solo abunda en él cosas negativas, cosas que le restan a todas las acciones, porque cuando empieza a hacer algo ni siquiera cree que es capaz de poder hacerlo. ¿Qué meditaba yo? Bueno, que luego se almacenan en el subconsciente. El párrafo completo dice, todo inicia en el ser, en nuestro interior, en nuestros pensamientos y creencias, que luego se almacenan en el subconsciente. El subconsciente. El subconsciente es donde se almacena todas las cosas que tenemos. Cuando tomamos acciones, cuando hacemos las cosas día a día en automático y a veces haces o actúas negativamente, es porque dentro de tu subconsciente hay muchas creencias limitantes. Hay muchas creencias que te limitan. Entonces, ¿qué se debe hacer? Tratar del máximo tiempo posible. Cambiar, diríamos, como si fuera un ordenador, cambiar archivos. Cambiar ese tipo de pensamiento, de limitación. Buscar dentro de nosotros, porque todo inicia en el ser, todo inicia en nuestro interior, en nuestros pensamientos, las creencias, y luego se almacenan en el subconsciente en la automatización, en cómo actuamos. Entonces, si en nuestros pensamientos inicia en ejecutar algo, pero en lo profundo de ti no lo crees, entonces, si todo está en nuestros pensamientos y lo que influye en ellos son nuestras creencias, entonces si tienes pensamientos negativos, si tienes pensamientos de que todo te va a ir mal, si tienes pensamientos de que para qué voy a hacer esto, si tienes pensamientos de no, pero esto da igual, esto no importa,
siempre vas a estarte restando y hay una especie de batalla, porque quieres algo, pero en tu interior, en lo más profundo, en tu ser, realmente es algo que no lo crees, porque tu creencia es contrario a lo que dices. Tienes una creencia, tienes una creencia y puedes decir una cosa, pero si crees que no es capaz, entonces hay un choque. Es cuando dices, voy a hacer algo y muchas veces dices, lo haré más tarde. En tu subconsciente crees que no lo puedes hacer y por eso no lo pones en práctica, porque piensas que vas a perder el tiempo, pero no lo estás viendo, porque tu, tu ser tiene un nivel de conciencia muy bajo. Tu ser no se da cuenta de estas cosas porque nunca lo has trabajado. Tu ser es, está, es como si fuera una persona muy inocente porque carece de información. Tu ser carece de la información que necesita. Y como carece de la información que necesita, no se da cuenta de que el miedo que surge y todas esas cosas vienen influyendo por las creencias que hay arraigadas en el pensamiento, en el subconsciente, en nuestras creencias, en lo profundo, en nuestro ser. La automatización que tenemos, por eso reaccionamos muchas veces y no nos damos cuenta. Y podemos tener reacciones negativas en un descuido, que no estemos, si eres una persona que trabaja en ti, en tu ser, en mejorarlo cada día, te darás cuenta de que en ocasiones tratas de llegar a ti, en ocasiones entras, llegas en ti, o sea, estás en presencia, como que apareces dentro de tu mente, estás presente y de repente tus pensamientos, esos que estaban automáticos, se disuelven, se desaparecen. Claro, no puedes estar presente todo el tiempo posible, pero sí puedes llegar en ti en un momento dado y puedes darte cuenta de cómo estás operando, cómo te estás sintiendo, cómo en ese momento, porque en muchas ocasiones nos sentimos tristes, nos sentimos apagados, nos sentimos sin energía y no nos damos cuenta de que esa reacción, esa emoción viene como a hablarnos de algo que está sucediendo dentro de nosotros. Un sentimiento se expresa por algún pensamiento que hay en nuestra mente y el cuerpo está hablando, está reaccionando. Es como una alarma. La alarma suena cuando hay un intruso. Si el intruso que está dentro en tu pensamiento es una creencia limitante o estás pensando en negatividades, en algún proyecto que tienes que te da cierta ilusión, pero está toda esa parte negativa que contrarresta a tu ilusión, la vas desvaneciendo inconscientemente, no te estás dando cuenta, pero mientras que se desvanece, tu cuerpo reacciona de una manera, la alarma suena, es el sentimiento de tristeza que a veces siente y no te das cuenta, algún pensamiento, algún recuerdo que ha llegado, algo que no estás logrando, algo que no estás haciendo y te sientes como decaído. Muchas veces decimos, no me doy cuenta, no sé por qué me siento triste. Claro, porque muchas veces podría pasar, estarte pasando de este modo y no te das cuenta porque no estamos en nosotros, no te das cuenta porque no estás en ti. Y es importante estar en nosotros, porque estar en presencia es estar en el presente. No siempre es cuando no estamos aquí en nosotros, muchas veces estamos atrás o estamos adelante, ilusionando, imaginando, visualizando. Pero no solo visualizando del que voy a hacer tal cosa y lo visualizo, en eso logro, me visualizo lográndolo, lo tengo en mis manos, mientras que lo tengo en mi mente. No, es ese ir al futuro en comparaciones, comparándote con personas, comparándote con cosas o diciendo, pero no podré lograr esto, porque lo ves muy lejos. O qué sé yo, vuelves aquí un poco triste o muy triste, apagado. Ahí no te has dado cuenta de que has ido y has vuelto y eso ha ocasionado una alarma, es un sentimiento que está expresando, que está hablando, que te está mostrando que hay algo que debes, eh, que debes notar. O cuando vas al pasado, recuerdas a alguien, o hiciste algo mal, o estás arrepentido de alguna cosa, porque a veces ni te escuchas, aunque te arrepientas lo sigues haciendo. O una persona que algo te hizo,
o te arrepientes de algo, o quisiste hacer algo que no has hecho, pero aún recuerdas que aún estás aquí, puedes hacerlo, o, y de repente vuelves aquí, también tu carácter, tu forma, tu sentimiento, puede ser ira, puede ser una emoción de, puede ser ira, puede ser una emoción, eh, algún sentimiento que fluya por ir y volver, porque no has vuelto de la misma manera que has ido al pasado. Entonces, eso lo empezamos a notar, yo lo empiezo a notar ahora que trabajo mucho en mi ser. El ser es importante, el ser es lo que nos moviliza, el ser es lo que nos conecta. Si no está en nuestro ser, ahí estamos nosotros presentes en él, estamos conscientes muchas veces, estamos enfocados, tenemos una visión, tenemos más claridad, empezamos a entender muchas cosas, empiezas a cuestionar. Y cuestionarte no es malo, porque si empiezas a hacer preguntas, cuando haces preguntas, siempre buscas una respuesta, empiezas a escudriñar, empiezas a, si no tienes ni idea de qué es, cómo operamos automático, pues empiezas tú, ¿cómo operamos automático? No entiendo, porque yo al principio no entendía estas cosas, pero que es una creencia limitante, que es ser el subconsciente, que eso, cualquier cosa, empiezas a buscar conocimiento, pero recuerda que si vas al pasado y vienes arrepentido en algo, no lo hagas o trata de hacerlo menos. Y lo otro, estás aquí ahora y lo olvidas. Olvidamos que estamos aquí y no sabemos por cuánto tiempo. No es que haya que pensar siempre en ello, pero también no hay que olvidarse de que el presente es lo que vale, del aquí y del ahora y de las cosas buenas que podamos hacer. Conectar, conectar con las personas y sobre todo todas las personas, todos tenemos talento. Leí ayer o hoy, donde no, uno de los apuntes que también lo tengo aquí, no sé, en algún sitio, donde todos tenemos talentos individuales, talentos únicos, esos talentos que debemos de compaginarlos, debemos de mientras servimos a las personas con ellos, con tu talento, yo con mi talento, servir a las personas, ayudarles. Ellos tienen talentos y su talento no es tu talento. Entonces, el servicio, como nos manda, como está escrito aquí, el servicio es lo más importante, servicio, el ayudarnos, el hacer el bien. Pero el tema importante, todo inicia en el ser, todo inicia en el ser, en nuestro interior, en nuestros pensamientos y creencias, y luego se almacena en el subconsciente. O está almacenado. Esta frase puede ser modificada. Cada quien tiene una opinión. Yo puedo tener mi opinión al respecto. Tú puedes tener tus creencias al respecto. Puedes creerla de una manera, puedes creerla de otra. Puedes aplicarlo, puedes empezar a escudriñar, buscar dentro en las palabras. Yo lo hago y yo lo que pueda ayudarme a mí, yo lo comparto para que pueda ayudarte a ti. Porque yo me encontraba mucho tiempo más atrás en un caos mental, me encontraba ahogado en mí mismo, en mi mente, porque toda mi mente estaba abarrotada de mis pensamientos limitantes, de pensamientos y creencias limitantes, de escasez, de llanto, de sufrimiento, de, de preocupaciones al día a día. No tenía una visión, no tenía claridad mental, no tenía nada sino solo caos en mi mente. Y todas estas cosas que ahora voy absorbiendo, yo las comparto para que te pueda ayudar, porque sé que a ti y a muchas personas les puede ayudar. Pero lo primero es eso, trabajar el ser. Ahí donde empieza tu interior, empieza a modificarte, empieza a meter información, empieza a aplicar y a hacer esas cosas que te hacen sentir bien, porque el problema muchas veces es que ni siquiera hacemos las cosas que nos hacen sentir bien. Las evadimos por miedo a todas las imágenes que nuestra mente implanta en nosotros para causar ese temor y dejarnos inmóvil, porque un pensamiento aparece,
el miedo aparece cuando un pensamiento diferente, un pensamiento positivo y bueno, distinto, aparece en tu mente para que ejecutes. Ahí aparece el miedo a frenarte, porque quiere verte siempre donde siempre estás, y donde estás no te gusta. Pues a pesar del miedo, empezará a hacer las cosas. Yo no tenía ni idea de que iba a estar grabando. Yo pensaba hoy cuando iba al gimnasio. Yo recuerdo cuando estaba en Venezuela y recuerdo cuando dije que venía aquí a España. Yo en ningún momento tenía la imagen ni había visualizado tener una cámara en el frente, en ningún momento, y hacer videos para subirlo y poder ayudar a alguna persona, en ningún momento. Eso me da a entender que el mundo, que la vida, que tu vida, que mi vida puede tener un cambio radical de un momento a otro, así como de repente hoy estamos aquí y de repente un día ya no estamos. Asimismo, tu vida, nuestra vida dan cambios drásticos que te sorprendería. Porque si yo ahora me pongo a pensar que no lo había hecho, en lo que yo hago ahora y a lo que hacía antes, algo que yo no tenía ni idea, ni imaginaba, ni visualizaba, ni nada de nada en hacer un video, en grabar, o en tratar de ayudar, o poner mi servicio, o en las cosas que tengo aquí, o mi conocimiento, o querer ayudar a las personas que logren y tengan un físico de acuerdo a lo que en sí desean para sí mismos. No tenía ni idea de que esto iba a llegar a mí. No tenía ni idea de que iba a tener una cámara, iba a estar grabando a unas personas que necesitaban, como cuando yo necesitaba en algún momento, que necesitan escuchar, animarse, inspirarse, llenarse de energía, porque a veces nos da miedo. Y yo al principio pensaba para poner la cámara, porque no tenía ni idea y no sabía ni qué decir. Y aparte de que no sabía qué decir, me daba vergüenza, me daba pena. Nosotros decíamos pena. Que eso aparece cuando una idea surge, porque tu imagen empieza a decir, no, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Qué importa eso? Que digan. ¿Qué importa que hablen? ¿Qué importa que no hablen? Lo único que debe importar es lo que hay en ti, en tu ser, lo que te habla, lo que te dice tu espíritu, tu alma, tu ser, tu yo, tu voz, el deseo ese que está aquí en tu corazón, ese deseo que implantó Dios, o tu propósito, ese propósito por el cual has sido creado, el propósito que es el propósito de Dios, el propósito por el cual te ha puesto aquí. Es un propósito que es su propósito en ti. Pero muchas veces no sabemos. Y al final, cuando sepas, no digas que sabes, no te creas el que sabes. Ese es el ego. Y el ego hace que las personas se mantengan atrás, en la línea, que no crucen. ¿Por qué? Porque el ego cierra la puerta a la sabiduría. El ego es creer yo sé, así que no necesito abrirle la puerta a nadie para que me enseñe lo que según tú ya sabes, pero que todos sabemos que no es así. Aunque tú sabes, porque cuando hablas contigo sabes que no sabes, pero el ego es dominado, te domina a ti. Y eso es lo que impide muchas de tus acciones. Eso es lo que impide muchas de nuestras acciones. El exaltarse. Entonces, de hecho hay una palabra que está en la Biblia que dice, no es exaltarse, es una palabra enaltecerse. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquel que se sienta atrás en el rincón y dice, porque no se humilla porque no cree que, no se sienta adelante porque no quiere molestar o no quiere, ese que está atrás, del cual el que está adelante, hablando, lo llama, vente, siéntate aquí, tienes un puesto. Se humilló y fue enaltecido, pero tú que te sientas enfrente, donde no sabes si esos puestos están reservados, serás humillado porque te dirán levántate y vete al fondo, donde hay un asiento vacío. Ese puesto ya tiene dueño. Entonces, todo es de cómo operamos, de cómo y quiénes somos, en qué nos estamos convirtiendo.
Porque las acciones que hacemos, cada decisión que tomamos, cada una de ellas, como dice la palabra aquí, todo inicia en el ser, en nuestros interiores, en nuestros pensamientos, en nuestras creencias, que se almacenan en el subconsciente. Todo lo que tenemos aquí, todo lo que hacemos cada día, no solo nos acerca o nos aleja a lo que queremos. No solo eso, sino que todas esas acciones están moldeando, están construyendo al ser, a la persona en la que te estás convirtiendo. Todas las cosas que haces, todas las cosas que yo hago ahora, todo. Si yo leo El Camino a Cristo, si yo leo la Biblia, si yo escribo reflexiones, si yo leo libros, si yo estudio inglés, si yo me despierto a las 5 de la mañana todos los días a absorber, a llenarme, escribir libros, más libros, reflexionar. Si yo hago esto, esto me va acercando a una persona, me va convirtiendo en una persona. Pero si yo no hago estas cosas y hago otras cosas, me va convirtiendo, me va acercando a esa persona. Pero todas las cosas que hacemos nos acercan a la persona, al ser en la que nos estamos convirtiendo día a día. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Muy importante a tener en cuenta que todas las cosas que hacemos día a día nos acercan o nos alejan. Sí, pero lo más es que nos están convirtiendo en una persona. Y que no te estés convirtiendo en una persona que no quieres ser. Eso es sumamente importante. Que te estés convirtiendo en la persona que realmente quieres ser. Que está aquí, esa persona que quiere ser. Porque yo todos los días me levanto temprano. Y no quiere decir que levantarse temprano sea algo hermoso. No, eso quiere decir que a veces quieres seguir durmiendo, pero tú decides qué vida construir, qué vida quieres. Tú decides dónde estás. Decides qué has hecho para llevarte ahí. Y ya sabes qué debes seguir haciendo para mantenerte allí. Ya lo sabes. Pues si yo quiero cambiar, pues estoy aquí, me ha traído esto, pues hago esto para salir de donde estoy. Pero las acciones que hacemos diarias nos acercan o nos alejan. Sí, nos acercan de las cosas que quieren o nos alejan a las cosas que queremos. Pero todo eso te va convirtiendo en un ser, en una persona. Recuerda eso. Era lo que te quería comentar ahora. Y yo voy a seguir aquí reflexionando. Que esta reflexión me pareció muy buena y quise compartirla con ustedes a esta hora. Se ve un poco oscuro el video, pero se ve. Lo importante es lo que digo. Ahora tengo el micrófono. Es muy agradecido que estoy con Dios. Le doy las gracias porque todo es gracias a Él. Todo lo que tenemos, todo lo que somos y quienes somos, todo lo que hay y todo lo que somos, todo le pertenece a Él. Nos vemos en el siguiente video. Se les quiere un montón. Acuérdense de seguirme en @JohanFitness. Cuida tu salud, cuida tu cuerpo. Es el templo del espíritu, el cuerpo de tu alma. Ahí reposa en tu cuerpo. ¿Cómo lo cuidas? ¿Cómo alimentas de él? Te quejas de esto, de las dolencias, de aquello, pero no lo cuidas. Entonces, aliméntalo, cuídalo, protégelo, entrénalo. Y lo más importante, aún un poco más importante, el ser. Trabaja en tu ser, trabaja en tu interior, trabaja en esa persona, en ese niño, en ese que está dentro y llévalo por un camino, guíalo, porque tú eres el responsable de ti. Guíate ahora que puedes y estás aquí. Vamos.